Es y de una como luego audacia. resulta que repite la audacia al final con, Sí, además con la chica que lleva el coche. Hay una especie de coartada muy hábil, además. Pero que es fascinante que porque no la se le escena- muere nunca a la No tengo chica que todo. aman. Entonces, o sea, que es como fantástico. O sea, Sí, además hay una siempre puede coartada- haber otra una Débora coartada- Kerr que es la misma. Pero siempre la persigue, siempre persigue ese ideal. Lo que pasa que al final, la última que encuentran ya no es Pero para ninguno de los también creo dos. que es divertido. Pero Resulta siguen que- enamorados de ella. Sí, los dos lo están, evidentemente. Sobre Por todo, eso, solo están ahí los ya dos. está con los dos. Al final ya... Solo están los dos Ahí- en esta ahí- última. Ahí hay ese momento, en la única escena casi bélica, que es con la Había visto asistente, un en que sigue la parecido asistente igual. de manera humorística. Ella debía ser del cuando tipo le corriente, cuenta señor. Me refiero a la Candy chica que ha de visto a esta corriente. enfermera No y dice, tenía bueno, nada ya de sí, le dice, corriente. claro, sí, Sí, también le era hacen aquella todas chica igual. entre los Bueno, turistas señor, la chica y esa también de la fuiste a ver película, 9 veces recuerda, aquella la que película, fuiste a ver porque la 9 chica le veces, y pareció... la chica del Y ahí, grupo de digamos, una turistas, especie de la que coartada perdimos entre la que es muchedumbre. muy hábil también ¿Recuerda? en esa escena, diciendo, bueno, este hombre las ve él. ¿Hasta qué punto Pero realmente...? también las vemos a esas, sí, las vemos nosotros, hemos porque, visto por supuesto, nosotros, por y son supuesto, de pero Débora digamos Kerr. que desde el punto de vista de la verosimilitud de la película, al mismo tiempo es muy hábil ese comentario, porque el punto de vista principal de la película es el de él, Bueno, salvo en un y por tanto momento, nos lo hace porque ver. Hay una escena que a mí me parece preciosa, que por desgracia a mí me parece que está un poco desvirtuada en el doblaje, y que conste que yo no me quiero meter con los profesionales del doblaje, sino al revés. Creo que hay tantos doblajes bien hechos en este país que lamento cuando están hechos precipitados para televisión o algo así, entonces las cosas no quedan del todo bien. Hay una, entre otras pegas que a mí me parece que hay en el doblaje español, que es la película que hemos visto ahora, la versión, cuando Candy por fin le cuenta a Anton Walbrook a Theo Kretschmar Schuldorf, que lo tengo te ha salido, apuntado te ha salido para bien. decirlo, Era que se casó preciosa. con otra chica ¿No que crees era que se igual que parece a él, Eddie? y va y le ¿Ves enseña el parecido? retrato. En la versión original, El que es igual, parecido pero es bueno, el eso, énfasis es cosa. distinto. Le dice, ¿no te parece que es Pero no exacta? olvides que yo Y dice viví Anton con Walbrook, Eddie sí, exacta, 31 como años. llevándole la corriente. Realmente a él no le parece Crecimos exacta. juntos. Además tienes que darte cuenta que yo he envejecido con ella, cosa que contigo no ha ocurrido. Claro. El doblaje dice Pero sí, era exacta, con tal énfasis, exactamente que igual. parece que es que piensa igual que él. Y no piensa igual que él, porque a esa él no la conoció. No, en esa película la verdad Y a es la que... última que sí conoce a Anton Walbrook, cuando la ve que es igual que Edith, y seguramente igual que la del medio, que él no ha conocido. A mí todo ese juego me parece fascinante. O sea, Esta hay película del una doblaje elipsis. realmente es una lástima también, debo decir, porque claro, hay un personaje que es el de Anton Walbrook que además el propio actor era austríaco, me parece, se llamaba Walbruch, me parece originalmente, ¿no? Es decir que... Y claro, habla con acento, y la manera de hablar inglés, que lo va aprendiendo poquito a poco, y como el juega a doblaje, decir todo que eso en el solo sabe decir doblaje very much se pierde o no mucho. very much, se no es lo pierde mismo en mucho. el doblaje. Walbrook tuvo Es un una profesor pena. de inglés durante toda su carrera. Era una especie de alter ego de Pressburger, por eso siempre hacía las películas. Se Más alto y identificaba más muy bien. guapo parece ser. Más alto porque Pressburger... Pero creo que era bajito. Hombre, la historia de Era amor un de- húngaro pequeño. de Parece ser Pressburger que- a lo largo de toda su vida es que la mujer que él amaba y que la amó durante 50 años, aunque él estuvo casado 2 veces, se escribió con ella siempre, vivía en Timisoara, es porque le dejó porque él era bajo. Eso lo cuentan en su biografía que acaba de salir, pero él siempre fue el gran amor de su vida. ¿Tú no notas algo que a mí me recuerda el baile de Neville? Tiene momentos esta película, Sí, claro, la vería Edward claro. Neville, pero tiene cosas muy Que también de se ironía juega- Se juega cercanas. en eso, Se ¿no? juega- Los dos personajes claro. que son la misma actriz. Claro, es la misma actriz cuando va pasando el tiempo y es otro personaje femenino, es la hija, ¿no? Entonces, sí hay un cierto parecido, ¿no? Pero además en diálogos, en ironía, en elegancia. Y dos personajes enamorados de la misma. Claro. También. Y por hablar de chicas, una cosa que es constante en las películas de Powell y Pressburger, insisto, no lo digo, insisto, hay una, Te voy a hay dar una no sé si fascinación por sabes las- que Pressburger escribió novelas, además de películas, ¿no? Cosa que Powell creo que no hizo. De modo que tiene eso a su favor. Pero si yo lo digo más que nada por luchar contra Ya mí lo sé. mismo, porque Ya yo lo siempre sé. he hablado de Sí, Michael por Powell, abreviar, por como abreviar. todos. Entonces digo que está bien reconocer a Pressburger. Se me ha ido lo que iba a decir. Ah, sí, la fascinación de quien fuera, o de los dos por las pelirrojas. Que yo ahora que para... esta Moira se- Shearer, ¿no? Moira Shearer, que estuvo casada con Powell. Anna Massey en Pippington, que hay una vez que si no es suficientemente pelirroja, enciende un foco Karl Bomb rojo y se lo pone encima. Como cuando aquí se detiene el coche en el semáforo. Sí, bueno. Y la luz roja le da De en esa, el cabello. de esa escena ya hablaré yo en su momento. Pero es cierto. En cuanto a lo de que hay un misterio que ha estado durante mucho tiempo dando vueltas, el director era Powell, el que dirigía las películas era Powell. Lo que ocurre es que él llegó a un estatus, el escritor,
que era Pressburger, de que podía participar en todas las decisiones, estaba siempre en el rodaje y era consultado cada vez que se hacía cualquier tipo de cambio, que los hacía muy frecuentemente también Powell, incluso escribía él, según cuentan en las dos biografías, él escribía e improvisaba algunas escenas. Pero vamos, el trabajo conjunto era muy grande, uno digamos que ponía la cámara y elegía los objetivos, pero sí ha sido un tándem donde las dos obras se podrían decir, las dos personas son los autores de la obra, o sea que... Hombre, ellos decidieron firmarse como directores, guionistas y productores. El único caso. Una cosa sobre la que yo quisiera volver, porque me parece que es importante y que hace de esta película una verdaderamente gran película, es que no se da tanto en el cine, y eso que en el cine hay realmente una cantidad enorme de obras maestras, ¿no? en este siglo, como no lo hay yo creo en ningún otro arte, ¿no? Pero no se da tan a menudo que sea una película tan parecida a lo que la película dice, o a lo que la película muestra, o a lo que uno puede suponer, en la medida en que es ambigua, que la película defiende. Es decir, que eso no siempre pasa. Es decir, no siempre pasa que la película realmente haga lo mismo que lo que se cuenta en la historia que vemos, ¿no? Y es el hecho de decir, antes cuando hablábamos de los problemas que tuvo la película, y el propio Churchill, intentó que el proyecto se fuera al traste, ahí incluso se han descubierto en años recientes, porque eran top secret, se han descubierto documentos indignados del propio Churchill diciendo paren de una vez esa majadería del coronel Blimp, ya está bien, si necesitamos todavía más poder para hacerlo, porque claro, había cosas incluso ilegales que intentaron hacer para cargarse la película, pues háganlas, etcétera, etcétera. Y luego finalmente lo que sí logró inicialmente fue que no se pudiera exportar. Inicialmente logró que se prohibiera su exhibición en Estados Unidos o en el resto de Europa, eso lo logró. Y una de las razones... Churchill era un en blitz. cierto sentido lo era, por cierto, pero una de las cosas, claro, uno de los motivos, la película está hecha en plena guerra, uno de los motivos es porque en esa película aparece, en plena guerra, ¿no? Aparece un personaje alemán, que por supuesto no es nazi y es antinazi, pero aparece un personaje alemán digno, y eso en ese momento era una cosa más o menos inadmisible, intolerable. Es decir, cómo se va a presentar a este personaje que incluso en algunos de los informes del Ministerio de Información y del Ministerio de la Guerra que se cruzaron sobre la película se decía, bueno, es que además esto es muy grave porque el personaje alemán en realidad es mucho más interesante, mucho más noble. El otro está tratado con mucha simpatía, por supuesto, el coronel Candy, pero realmente es más profundo, es más leal, más noble, tiene más complejidad el personaje alemán. Y esto, claro, es terrible. También criticaron, por ejemplo, una escena maravillosa, la criticaron mucho, que es la escena del campo de prisioneros, que es magnífica cuando Candy se acerca y el otro con un cigarrillo en la mano izquierda, como fumaban antiguamente los caballeros, le baja la mirada y se aparta de él y le da en la espalda. Que era esa escena en la cual unos prisioneros alemanes con su uniforme desprecian a un individuo con el uniforme del rey, ¿no? Eso les parecía también gravísimo en sí mismo. Pero claro, resulta que eso que se criticaba, es decir, la posibilidad de que pudiera aparecer, de que pudiera haber dentro de una guerra que en ese momento era guerra total, que era una guerra además contra un enemigo monstruoso, etcétera, etcétera, como era el nazismo, que pudiera aparecer eso, que pudiera haber una especie de juego limpio, una especie de, llamémoslo incluso, legalidad dentro de la guerra, una especie de ataque al maniqueísmo, de presentar eso, es lo que la película realmente muestra también. Es decir, también nos vamos encontrando precisamente con ese personaje Candy, que es muy ambiguo, que es un personaje, en el fondo, Candy es un simplón. El personaje está tratado con mucho cariño y mucha simpatía, pero en el fondo es un personaje muy simplón, que no se entera de casi nada, que ha participado en 3 guerras. No se entera ni de que está enamorado. No se entera ni que está enamorado, se entera ya después cuando ha vuelto a Londres. Y en cambio aparece esa figura del enemigo, digamos, del alemán, que yo creo que es una de las figuras cumbre del cine de los años 40, por así decir, y hay ese largo interrogatorio de Walbrook, en que cuenta por qué está en Inglaterra y por qué y cómo sus hijos se han convertido en nazis y tal. Buenos nazis, si se puede decir buenos. Hablando de... Es sobrecogedora esa escena. Perdona, ¿habéis observado? A lo mejor es una fantasía mía. Hay una secuencia con el americano, además, que no aparece muy bien tratado, ese oficial que es americano, que además llega un momento en que dice no hablamos el mismo idioma, le dice Candy.
que le trae a los prisioneros. Y entonces él pregunta a los prisioneros que si les suena el nombre de, vuelvo a mirar, de Claro, Theo Kretschmer Schulder. o es sudafricano.